Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, compañeras, compañeros, representantes de los medios de comunicación. Gracias por su presencia. Les hemos convocado para informar sobre la lamentable pérdida de vidas de 39 personas, así como de 27 más que se encuentran heridas a causa de los hechos ocurridos en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua. Primero que nada, decir que el Gobierno de México manifiesta su completa indignación ante esta tragedia y envía sus respetuosas condolencias a las familias de quienes fallecieron y a las naciones hermanas. Existe un compromiso permanente del Gobierno de México con la integridad y seguridad de todas las personas, independientemente de su origen y calidad migratoria. La política migratoria de nuestro país es respetuosa de los derechos humanos y considera el libre tránsito. La movilidad internacional es un derecho que aporta al desarrollo social, económico y cultural de las naciones y no tiene nada que ver con lo ocurrido en Ciudad Juárez. Decirles que la Fiscalía General de la República está a cargo de la investigación con la coadyuvancia de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua. Hemos mantenido comunicación con el fiscal Alejandro Gertz Manero para evitar la impunidad. Por instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador, desde el martes 28 de marzo, el subsecretario de Seguridad Pública, Luis Rodríguez Bucio, junto con un equipo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se trasladó a esa ciudad para apoyar en la investigación del caso. Al momento, se tienen identificados inicialmente 8 personas probablemente responsables de los hechos. 2 agentes federales, un agente estatal de migración, así como 5 elementos de la empresa de seguridad privada, quienes ya están rindiendo sus declaraciones ministeriales correspondientes. Reprobamos la mala actuación de servidores públicos que no se apegaron a los protocolos de protección a la vida y protocolos de protección civil. Decir también que el comisionado del Instituto Nacional de Migración recorrió hospitales de Ciudad Juárez para conocer el estado de salud de los lesionados, a quienes se ofreció apoyo, asistencia y atención hospitalaria. Migración se hará cargo del retorno de los cuerpos y movilidad de migrantes y familiares. La Secretaría de Relaciones Exteriores estableció contacto con las cancillerías de Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, El Salvador y Venezuela para coordinar la identificación y traslado de los cuerpos a los países de origen, además de dar las facilidades necesarias a las familias de los afectados. Queremos ser muy enfáticos en señalar que de ninguna manera se ocultarán los hechos, ni se protegerá a nadie. En este gobierno se castigan los abusos y violaciones a los derechos humanos. Tenemos un compromiso irrestricto con la sociedad para evitar la impunidad.
Por eso se realiza una investigación seria, profesional y hasta llegar a la verdad que encabeza la Fiscalía General de la República. A continuación, me permito informarles que de las 27 personas migrantes hospitalizadas, 14 están siendo atendidas en el Instituto Mexicano del Seguro Social, 11 en el Hospital General del Estado de Chihuahua y 2 en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. De los 14 del IMSS, tenemos el reporte de 6 de ellos sumamente graves y 8 delicados, en tanto que en el Hospital General 10 de los 11 internados se encuentran graves y 1 delicado, mientras que los 2 del ISSSTE están estables. Ahora le cedemos la palabra a la fiscal especial en materia de derechos humanos de la Fiscalía General de la República, Sara Irene Herrerías. Adelante, doctora, y enseguida estaríamos preparadas para atender sus preguntas. Adelante, fiscal. Muchas gracias, secretaria. Buenos días a todas y a todos. Quiero informar sobre los hechos ocurridos que comentó la secretaria Rosa Isela. A las 8:30 horas de ese día, personas migrantes juntaron colchonetas y las apilaron de acuerdo con declaraciones de testigos presenciales y minutos después prendieron fuego a las colchonetas. De las declaraciones de los migrantes mencionan cómo estas estaban protestando sobre algunas inconformidades. Se inició este incendio en la estancia provisional de Ciudad Juárez del Instituto Nacional de Migración y ninguno de los servidores públicos ni de los policías de seguridad privada realizaron alguna acción para abrirles la puerta a los migrantes que se encontraban adentro ya con el fuego. En momentos después llegaron al lugar bomberos del estado de Chihuahua, Protección Civil, la Policía Municipal, la Fiscalía Estatal y elementos de la Guardia Nacional. En cuanto la delegación recibe la información, la delegación de la Fiscalía General de la República en Chihuahua llegaron también al lugar de los hechos e iniciaron de inmediato una carpeta de investigación para esclarecer los hechos. A partir de ahí llegaron Policía Federal Ministerial y también peritos y peritas de la FGR para realizar toda la investigación. Se realizaron entrevistas al personal de la empresa de seguridad privada que daba servicios en el lugar, así como al personal de migración. Se recabaron los expedientes migratorios de las personas migrantes. También se realizaron las entrevistas a las personas que fueron trasladadas a los hospitales y a las mujeres migrantes que se encontraban en las instalaciones donde ocurrieron los hechos. Se solicitó y se ha recibido apoyo en todo momento de esta Fiscalía del Estado de Chihuahua a través de sus servicios periciales y se recabó también el video de la cámara de seguridad donde se originó el siniestro. Se notificó a los consulados generales y se recabaron todos los dictámenes periciales en materia de genética para la identificación de las personas fallecidas, medicina y peritajes que se hicieron de ingeniería, incendios y explosivos, criminalística de campo, fotografía y todas las demás entrevistas. Asimismo, se solicitó la información al Instituto Nacional de Migración respecto al plan de contingencia de protección civil y protocolos vigentes de las estancias migratorias, así como el número y la localización de las salidas de emergencia de dicha estancia. El día de ayer, el personal de la Fiscalía General de la República fue reforzado por agentes del Ministerio Público, personal de psicología y de la unidad de análisis, pertenecientes a la Fiscalía de Derechos Humanos y la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes, quien ya tiene la investigación.
pero seguimos trabajando de la mano con el personal de la delegación en Chihuahua, así como con la Fiscalía Estatal, el Instituto Nacional de Migración y con la Guardia Nacional. Así, a partir de que se conoce de este caso del fallecimiento de los migrantes y de los que fueron lesionados en Ciudad Juárez, Chihuahua, el área competente, que es la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes de la Fiscalía de Derechos Humanos, envió a 19 personas, entre agentes del Ministerio Público y psicólogos y analistas, quienes han trabajado para conseguir las órdenes de aprehensión correspondientes. En el transcurso del día de hoy serán solicitadas las órdenes de aprehensión, ya se pidieron las audiencias. Esta investigación se amplía a todas las áreas de responsabilidad del Instituto Nacional de Migración, para lo cual se ha solicitado que en forma urgente envíen toda la documentación que acredite la operación en estas estaciones migratorias, sus responsables y la reglamentación que los norma. Conforme se vayan obteniendo toda esta información, se seguirán solicitando las órdenes de aprehensión correspondiente y se establecerán las responsabilidades jerárquicas dentro del instituto y también respecto a la empresa. Es importante mencionar que con este equipo de ministerios públicos están el equipo de atención psicológica, que en este momento están también atendiendo a las personas migrantes que están en los hospitales, y también se acompaña y se asiste a la familia durante la identificación y la entrega de cadáveres. Se brinda atención especializada diferencial y acompañamiento a las víctimas migrantes durante el desarrollo de las diligencias ministeriales, así como se apoya en el registro de las personas que fueron lesionadas en el evento. Por otra parte, otra área de esta Fiscalía Especializada de la Fiscalía General de la República tiene a los analistas que están contribuyendo al proceso de identificación humana a través de las entrevistas del cuestionario antes mortem con los familiares de los occisos, para sistematizar esta información que permita al área psicosocial apoyar en la entrega digna de las personas fallecidas, servir de vínculo de comunicación en el Servicio Médico Forense de la Fiscalía del Estado y de la Unidad de Migrantes. Es muy importante que vamos a actuar siempre con transparencia, no vamos a ocultar ningún hecho y no vamos a proteger a ninguna persona. La investigación será transparente para dar justicia a las personas. Muchas gracias. Gracias, fiscal Sara Irene Herrerías. Le vamos a ir dando el uso de la palabra. Por favor, digan, como se acostumbra, su nombre y su medio. En realidad, preguntas cortas para que tengamos respuestas breves y podamos atender a todas y a todos y a cada uno. Si quiere, empezamos por la izquierda. Adelante, por favor, Páramo, y vamos enseguida uno por uno. Gracias, secretario. Arturo Páramo, Adelante. Grupo Imagen. Todos les vamos a dar respuesta a todas y a todos y a cada uno de ustedes. Adelante, por favor. Sí, habla acerca de que no va a protegerse a nadie. Yo quisiera saber si entre todas estas personas que serán investigadas e incluso podrán ser citadas a declarar está el director del instituto, el señor Garduño, toda vez que si bien ha estado activo en aquella zona visitando a los heridos, debe tener alguna responsabilidad siendo el titular de este instituto. Y también comentó la fiscal que había sido solicitado programa de protección civil, los insumos que se tienen para tal efecto, programa de evacuación, salidas de emergencia. ¿Eso ya se entregó y cuáles son las condiciones en las que elaboraba este lugar que hasta donde se ha dicho ha sido, era temporal, era provisional, no era una instalación que fuera construida para ese efecto? Serían esas dos, seguramente habrá más. Mire, la primera cuestión que usted señala es exactamente lo que acabamos de repetir. Todas las personas que requieran ser convocadas ante la gente del Ministerio Público van a acudir, sean o no servidores públicos. O sea,
comprende a todos los que tengan la obligación por orden de Ministerio Público, lo vamos a estar haciendo. La otra cuestión es parte de la investigación precisamente ver la condición del alojamiento, ver en qué características estaba, qué pasó con los protocolos de protección civil. Todo, absolutamente todo, va a estar en manos de la Fiscalía General de la República para saber la verdad. Esa sería la respuesta. ¿Algo que se haya visto en un inicio que se pueda adelantar? El tema es que hay un seguimiento paso a paso de cada una línea de tiempo de cada una de las cuestiones que sucedieron en el momento de esta tragedia, porque eso fue. Y hay responsabilidades que tendrá que decidir el Ministerio Público al respecto. O sea, hay responsables de esta tragedia. Entonces, las condiciones en las que se dieron estos hechos no van a quedar impunes. Eso es lo que le puedo decir. Adelante. Hola, buenas tardes. Liliana Gómez, de La Crónica. Ustedes, como funcionarias de la parte humana, ¿qué sanción puede merecer una persona que no abre un candado para poner a salvo tantos inocentes que buscaban un refugio y no la muerte? La primera cosa que le puedo decir es que antes de ser servidoras públicas, por lo menos de mi parte, somos madres, somos hermanas y somos, por mi parte, abuelas. Entonces, imagínese el dolor de las familias, el dolor de las personas que dependen de estos migrantes que van a buscar la vida y que tengan un fallecimiento, que esta travesía acabe de esta forma, sí indigna, sí molesta y es un sentimiento, no solamente, lo voy a decir, no solamente de impotencia, sino de coraje. O sea, por eso empezaba diciendo que tenemos una indignación, porque son vidas humanas. Entonces es imperdonable. Las personas que se ven en el video difundido ¿están parte de las 8 personas presuntamente que acaban de decir? ¿O esas personas son de migración estatal o de la empresa privada? Adelante, por favor, fiscal. Sí. Como comenté, en el transcurso del día se van a solicitar las órdenes de aprehensión, ya tenemos solicitada la audiencia. No me gustaría contestar esa respuesta porque estamos solicitando la orden de aprehensión y por la secrecía de la investigación y de las órdenes, supongo que vamos a seguir informando y una vez que nos las concedan y que se logre la detención de las personas, podría contestarle esa pregunta para no alterar el transcurso de la investigación, si usted está de acuerdo. Okay. Si quieren, por favor, vamos contestando una por una. Gracias. Para ponerle orden. Si es tan amable, adelante. ¿Qué tal? Pedro Iriarte, del Financiero. Preguntarles si saben cuántos migrantes había en el centro, no solamente los afectados, sino en cuántos había en general, y también conocer el tamaño del centro si se puede, y también preguntarles cuántas horas llevaban detenidos los migrantes. Inicialmente se manejaron 68 personas y en el listado aparecen 66. La cuestión es que efectivamente era un alojamiento, como decían, provisional, entonces pues era muy pequeño el espacio. Entonces lo que le puedo decir es que es parte de la investigación cuántas horas y cuál era el trato que recibían los migrantes en ese lugar. Nada de eso se va a ocultar, se va a decir la verdad. Y es parte de la investigación que tiene que hacer la Fiscalía General de la República en la recopilación precisamente
de las entrevistas, de las declaraciones que están haciendo las personas que son sobrevivientes de este lugar. Adelante, por favor. ¿Pueden decir el nombre? Secretaria, buenas tardes. Eric Vilchis, de Diario Basta, de Grupo Cantón. Mi pregunta es la siguiente, si con lo acontecido crecerá la vigilancia por parte del gobierno y las instancias migratorias para evitar este tipo de motines que se suscitaron en días pasados y así prevenir la pérdida de vidas migrantes. Nosotros, primero decirle que la política migratoria del gobierno mexicano es de respeto a los derechos humanos. Esa es la directriz que nosotros recibimos. Estos lamentables acontecimientos no tienen que ver con esa política migratoria. Entonces, lo que yo en primer lugar le diría es que se va a hacer una revisión de estos acontecimientos para saber en estos casos y en otras estancias migratorias qué es lo que debe modificarse, cambiar, mejorar. Entonces estarán las autoridades migratorias revisando precisamente este y otros casos que pudiéramos tener pendientes. Bien, por último, ¿habrá algún recorrido en las distintas instancias migratorias, no solamente en donde fue lo sucedido, en otros estados que también tienen sobrepoblación? ¿Habrá una vigilancia o inspección de los centros para saber las condiciones en las que se encuentran? Así es. Lo va a estar haciendo la comisión que está encargada de esta materia. Sí, así es. Gracias. Adelante, por favor. ¿Usted? Adelante. Sandra Aguilar, de Grupo Informativo. Dos cuestionamientos. Primeramente, ¿nos pueden compartir cuántas son las órdenes de aprehensión que se han girado ya? Y si pudieran compartirnos también, si no pueden decirnos los nombres, obviamente se entiende por el tema de la investigación, al menos saber si es con elementos del Instituto Nacional de Migración, si es a la empresa privada. Y mi última pregunta sería, este hecho que ocurre levanta mucha suspicacia o en el tema del presupuesto. ¿Se necesitaría más o solicitar más presupuesto para atender las condiciones en las que operan estas sedes del Instituto Nacional de Migración? Gracias. Lo que yo le pudiera estar diciendo de la última pregunta, ahora le paso el micrófono a la señora fiscal, es que al momento sí le puedo decir que la primera revisión que se hizo en cuanto al presupuesto del instituto, el presupuesto es suficiente. Ahora le doy la palabra a la señora fiscal Irene Herrerías. Gracias. Sí, se solicitó la audiencia de juicio oral para solicitar las órdenes y sí, como lo comenté, es también sobre el presunto responsable que inició el incendio, los servidores públicos y vigilantes de seguridad privada. A medida, también como lo comenté, estas son inicialmente, se van a solicitar 4 órdenes el día de hoy, pero a partir de mañana vamos a seguir trabajando para solicitar las siguientes órdenes. Se tiene siempre que fundar y motivar para que haya una respuesta por parte del Poder Judicial. Adelante, por favor. ¿Qué tal? Para ambas, buena tarde. Carlos Guzmán, de 4 Media, ABA Noticias Veracruz. Pues temas puntuales, ya comentaba el tema de las órdenes de aprehensión para el día de hoy, que se van a librar, pero aproximadamente ¿cuántas se contemplan para librar? ¿Cuánto personal estaba presente que pudiese ser responsable de este hecho? Y la segunda que sí quisiera que nos aclarara sería la cuestión de los fallecidos. Se comentaba a mediodía, usted dice 39, en la mañana anunciaba el presidente López Obrador 38, y ver si nos puede confirmar finalmente este nuevo migrante que murió, el nombre si es que se puede, ya que la Secretaría de Gobernación dio en la mañana la lista de muchos de ellos. Estos dos temas, nada más, por favor. Sí, yo quisiera ser muy enfática en una cuestión. Nosotros hablamos con la Fiscalía General de la República y me parece que todavía hay varias personas
lamentablemente fallecidas, en las cuales no se tiene aún una identificación. Entonces, por eso es nuestra espera para dar a conocer toda la lista completa de las personas que están en el servicio forense. Entonces, esa es lo que ha sucedido. Me parece que en el transcurso también hay algunos todavía que están heridos, en los cuales aún no tenemos los nombres. Hay personas a las cuales no tienen todavía una identificación y están graves. Entonces, nosotros hemos hemos solicitado al IMSS, al ISSSTE y también al Hospital General las listas completas. Seguramente las estaremos dando a conocer sobre los heridos el día de hoy o mañana. Pero nosotros sí queremos decir por qué no se han manejado, porque algunos están en esto. Ahora, en otros casos que están reconocidos ya por su familia o por el propio personal de las embajadas, de los consulados, se ha empezado a decir cuáles son las personas que ya se han identificado. No sobre el número de fallecidos, son 39 al día de hoy, pero pues nosotros estamos pendientes, muy pendientes de la salud de las personas que hoy están internadas en los hospitales. Y nada más, los dos que no coinciden con la lista de 69, ¿son desaparecidos aún? No, algunos están heridos y otros no están ya necesariamente, o sea, tuvieron una salida del albergue o corresponden a nombres de otras personas que eran menores de edad y que no podían estar. Nosotros estamos precisamente en la verificación de ese listado. Adelante, por favor, compañera, y después nos pasamos hasta atrás con Gustavo. Buenas tardes, Janet Galindo, Sí. de Grupo Transmedia La Chispa. Licenciada, ¿saben ya cuál fue el tema por el que se dio este motín? Exactamente, ha habido varios rumores, pero la causa principal la saben, y también si ya se contempla hacer un reordenamiento o cómo se va a manejar este tema migratorio a partir de estos hechos. Gracias. Sí, en la primera parte, ¿quiere contestar? Sí. Ajá. Adelante, por favor. De acuerdo a las declaraciones que tenemos de los migrantes que han declarado que estaban adentro de ese lugar, comentan que había el temor de que iban a ser deportados y que por eso habían sido detenidos y estaban protestando por ello. Y ellos mismos describen como si es un grupo de migrantes pequeño el que empieza a destruir y luego acumular las colchonetas para prender el fuego. Algunos de las personas que están en hospitales no han declarado por su condición. Por eso es que no me gusta adelantar algunas respuestas, porque todavía no hemos desahogado a plenitud las pruebas y la testimonial de todas las personas que estaban ahí, pero hasta este momento es lo que tenemos. Adelante. Sí, gracias. Secretario Fiscal, buenas tardes. Gustavo Castillo, de La Jornada. Quisiera comenzar por preguntarles, había la versión de que el operativo contra los migrantes se realizó a petición del alcalde porque afiaban el centro de la ciudad y por eso comenzaron a hacer estas redadas. La segunda pregunta es, ¿quién ordenó que encerraran a los migrantes y no los dejaran salir a pesar de que había fuego? Porque en el video que se ha difundido, 2 de los agentes migratorios regresan a cerciorarse de que los candados no se abran. Entonces, ¿qué hay sobre esto? Y si tiene responsabilidad el delegado de migración en la zona. La información hasta el momento
es de que hubo varias denuncias de vecinos de que un grupo de migrantes, no sabemos si este u otro, agredía a la gente pidiéndole, exigiéndole dinero en las calles, por lo que se determinó hacer un operativo y llevarlos a la estancia migratoria. Esa es la información que aún no obra en las diligencias, pero que es lo que dicen los vecinos y algunos más. Entonces, es parte de la investigación saber qué protocolos se usaron, cuál fue la decisión ahí, y es parte también de la investigación. También en el ámbito de seguridad nadie utilizó un solo extintor. De ahí la pregunta de si hubo órdenes superiores de ese trato, porque ya habían ocurrido acontecimientos similares en Tapachula, por ejemplo, y la gran mayoría de los que estaban ahí lograron salir, y me refiero a los migrantes. Pero acá, ¿qué cambió en esos protocolos? Nosotros empezamos por decir que sí se tiene, que es parte de la investigación, revisar por qué no hubo un cumplimiento de protocolos en materia de protección civil, porque eso es claro, que no había un protocolo que estuvieran respetando, no había un reglamento que fuera respetado en ese momento, pero también la decisión de, en lugar de salvar las vidas, no fueron capaces de abrir una reja. Entonces, es algo que estará en las investigaciones, como dijo la fiscal, ¿quién no permitió la salida de estas personas? Entonces, claro que evidentemente hay un delito grave. Adelante, le pasa el micrófono, por favor. A todas les vamos a responder. Gracias, secretaria. Fiscal, muy buenas tardes. Javier Garduño, de Fuerza Informativa Azteca. Son 3 preguntas para quien me pueda responder. Si nos podría especificar cuáles son los delitos por los que se están solicitando estas órdenes de aprehensión, si es que ya lo tienen considerado así, y si desde la perspectiva de derechos humanos están considerando también la reparación del daño o indemnización para las víctimas primarias y secundarias, tanto las que se encuentran en el país como las que posiblemente estén en sus países de origen, en el extranjero, y si cambia el estatus migratorio de las víctimas. En este momento se encuentran, supongo que todavía de manera ilegal en nuestro país, pero si cambiaría, no sé si por naturalización o se les va a otorgar alguna concesión especial. Gracias. Usted, fiscal, por favor. Sí, gracias. Sí, el delito por el que se inició la carpeta fue por el delito de homicidio y por el delito de daño en propiedad ajena. Sin embargo, a lo largo, igual de que vayamos desarrollando las investigaciones, vamos a ver la comisión de otros posibles delitos que tienen que ver también con el delito de abuso de autoridad, probablemente, o incluso malos tratos, pero esas son solo hipótesis que vamos a analizar de acuerdo a cómo se vayan desarrollando la investigación y las pruebas que tengamos. Pero por el delito de homicidio es que se inició. Disculpe. ¿Homicidio? Ahorita por el delito de homicidio. ¿Homicidio? Exactamente. Ajá. Eso lo tendrá que determinar el juez. Hoy hay un homicidio evidente. Y la parte de lo que preguntaba relacionado con la situación migratoria, nosotros recibimos una instrucción clara de dar apoyo a los familiares y de ayudar a que tengan los heridos toda la atención médica. Esa es la prioridad. La prioridad es atención médica para los heridos que están en los hospitales del IMSS, del ISSSTE y también de la Secretaría de Salud. Pero nosotros tenemos que revisar aquellos que no tienen una condición migratoria,
que están en estos hechos lamentablemente involucrados, pues, y darles toda la atención migratoria que se requiera. Entonces, es darles todo el apoyo a ellos y a sus familias. Al momento de solicitarle al juez la orden de aprehensión, sí, como ya se hizo, entiendo que se tiene que hacer ya con el delito por el que se está imputando a la persona. ¿Es homicidio doloso o culposo? Sí, como usted sabe, existe el delito de dolo eventual, en donde hay dolo directo y dolo eventual. En este caso, uno realiza la conducta sabiendo las consecuencias, ¿no? Las posibles consecuencias. Aquí es bien importante. Es por homicidio doloso. Ajá. Aquí es bien importante sí señalar que todos los servidores públicos que trabajan en México, que trabajamos en este gobierno, debemos actuar con ética y humanismo. Entonces, es inaceptable aquellas acciones que no se apeguen a la ley, que no le den trato humano precisamente a los migrantes y en esta condición mucho menos. Entonces, es un homicidio doloso. Adelante, por favor. Gracias, secretaria fiscal. Buenas tardes. Armando Gama de El 11. Si pudiera precisarnos, por favor, quién o la nacionalidad de el último fallecido que se registró hoy. Y por otra parte, también preguntarle si se tiene identificada la empresa, el nombre de la empresa de seguridad privada que ofrecía justamente ese servicio. Insistir un poco en la pregunta de mi compañero de la jornada, si la orden del operativo que se dio en contra de los migrantes salió desde la alcaldía. Muchas gracias. Sí, en la última pregunta aún se está conociendo toda la información para saber de qué se trataba precisamente, cómo se llevaron los migrantes hacia ese lugar. Es parte de la investigación y hoy en día yo no le puedo decir fue de tal o tal o fue una cosa de rutina, digamos así. La cuestión de la empresa de seguridad privada, sí, ya la tenemos detectada, solamente que es parte de la investigación en cuanto haya estas acciones que se tienen que hacer respecto de las órdenes de aprehensión, vamos a dar toda la información sin ningún problema. Y la otra cuestión era lo que preguntaba. La nacionalidad La nacionalidad. Yo le quiero pedir al equipo que me apoya, que si es posible conseguir este dato, no tenemos problema, solamente que lo pidamos de Ciudad Juárez, como que no lo tengo muy presente. Ahora lo conseguimos con mucho gusto. Adelante, por favor, que le puedan dar el micrófono a usted. Adelante, gracias. Buenas tardes, Liliana Piña de tiempo.com.mx de Chihuahua y puentelibre.mx de Ciudad Juárez. ¿Cuál es la situación jurídica de los investigados? ¿Están detenidos o no? ¿Hasta qué nivel jerárquico la Fiscalía General de la República está investigándolos? Ya que hay una versión en la que el delegado del Instituto Nacional de Migración de Chihuahua ordenó no abrir las puertas por el incendio. ¿Y qué delitos están investigando? Sería todo, gracias. ¿Usted, por favor? Sí, bueno, comentamos, se inició la carpeta por el delito de homicidio y por el delito de daño en propiedad ajena, pero de acuerdo a las investigaciones se analizarán otros delitos. Las personas no están detenidas hasta que no exista esta orden de aprehensión y se cumplimenten estas órdenes en el caso de ser concedidas. Sin embargo, están identificados, ya han estado en la delegación de la Fiscalía General de la República declarando. Nosotros sí, solamente subrayar que los responsables tienen que responder ante la ley. Eso hoy mismo lo dijo el señor presidente en la mañanera y habló sobre de que no va a haber impunidad. Y así estamos trabajando rumbo a tener ese objetivo claro. Tiene que haber sanción para los responsables.
Algo que sí quiero insistir por las preguntas es que tenemos que llevar esto con el debido proceso, cumpliendo todo lo que nos requiere el Código Nacional, porque finalmente si llevamos y solicitamos órdenes de aprehensión que no están fundadas o motivadas o hicimos algún acto que violentara los derechos de los imputados, no se nos negarán las órdenes. Preferimos hacer las cosas de manera pausada y en este momento cuando se están solicitando ya van fundadas y motivadas. Y es por eso, por la pregunta que usted hacía de si ya estaban detenidos, es hasta que exista la orden de aprehensión. Están en declaraciones, ¿no? Sí, están totalmente identificados y han estado declarando con nosotros. ¿Mande? Es que preguntan cuántos son al momento. ¿Cuántas personas comenté, no? Que las que se van a solicitar hoy son 4, sin embargo, a partir de mañana vamos a seguir solicitando las demás órdenes. Sí, en este momento yo solo podría hablar de las 4 solicitadas y podrían ser más. Estamos en la investigación solicitando las demás órdenes, de acuerdo a la investigación. Hasta donde tenga que llegar. Adelante, por favor. Secretaria, buenas tardes. César Huerta, de la revista Polemón. La pregunta es, ¿qué papel jugaba la empresa de seguridad privada en este lugar? ¿Cuáles eran pues las cosas que tenían que hacer los guardias? ¿Cómo cuántos guardias había de esta empresa? Y si se va a proceder en contra pues de los dueños de la empresa, y si también esto va a generar que se cambie pues esta política de dar contratos a las empresas de seguridad privada, que como hemos visto en muchos casos como el del estadio de Querétaro o en otros lugares, pues las empresas de seguridad privada no capacitan a sus elementos y no les pagan muy poco. Hay muchos problemas en ese aspecto, si se va a hacer algo sobre eso. Y también insistir un poco en el tema que hablaba ayer el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, de que había personas presentadas ante la Fiscalía. ¿Qué pasó con ellas? Si nos pudieran decir un poco más. Gracias. Ahora lo digo. De la parte de la empresa de seguridad privada, por supuesto que la empresa de seguridad privada, así como los servidores públicos, tendrán que enfrentar la ley por los homicidios que sucedieron en este lugar. Entonces se va a hacer la revisión de la empresa, si estaban cumpliendo con los requisitos, con los permisos correspondientes. Se está en toda la revisión, digamos, técnica de en dónde está el permiso, por qué, por cuántos elementos pidió los permisos, digamos, cuáles eran también las capacitaciones, que se ve que no tenían ninguna capacitación estos guardias y que pues sí estaban siendo contratados por migración. Entonces, habrá que revisar y es parte, digamos, también de la investigación, pero pues así adelantándonos, pues ya no podrá dar servicio esta empresa en México después de esto y bueno, las investigaciones van a llegar hasta donde tengan que llegar. ¿Podemos ir en orden? Por favor. Es parte de la investigación y ella, nuestra compañera fiscal, quiere responder a la otra parte de su pregunta. Nada más, en cuanto las personas presentadas fueron las personas que trabajaban en el Instituto de Migración de Seguridad Privada, que fueron a la delegación a declarar, supongo que a esa se refería el canciller, y finalmente declaran y se retiran. Es hasta que se tiene una orden de aprehensión fundada y motivada que la concede un juez que ya se puede hacer a su detención. Insisto, si no hay una ilegal detención que va a impedir después que sea un proceso conforme a derecho. Y perdón por una omisión, el otro delito importante es el delito de lesiones, ¿no? Es homicidio, lesiones y daño en propiedad ajena y ya los que resulten de la investigación. Adelante, por favor, el que sigue.
Gracias. Gracias, buenas tardes. Aida Ramírez del periódico Ovaciones. Con lo dicho por la fiscal, ¿se da entonces nada más sí o no, se da por verídico entonces el video que se filtró y que el gobierno ya tenía desde antes de la medianoche? No lo entendí. ¿Se da por verídico? Se da por verídico que ese video que se filtró, que se viralizó en redes sociales, es efectivo y que ustedes ya lo tenían desde antes de la medianoche. ¿Es verídico? Sí, ese video es parte de la carpeta de investigación. Y es parte. Ok, gracias. Quisiera ver si me pueden señalar si ya hay si ya hay una coordinación tanto del área, el Gabinete de Seguridad con el Instituto Nacional de Migración y Comar, si ya están revisando precisamente si estas estancias tienen las adecuaciones necesarias para poder tener a tanta gente, porque vaya, repitiendo lo que ya han comentado, era un espacio sumamente chico y además supuestamente nada más era provisional. Entonces, si ya están trabajando en esa situación con Comar y con el Instituto Nacional de Migración. Y quisiera saber si en esta cuestión de los delitos que se pueden derivar, también podrían salir otros como privación de la libertad, porque al final de cuentas ellos tenían, bueno, los agentes eran quienes tenían la posibilidad de abrirles los candados a las personas que estaban dentro, ¿no? A los migrantes. Entonces, si también podría ser ese delito, privación de la libertad ante una amenaza de esta magnitud de incendio. Sería todo. Gracias. De la primera pregunta que usted nos hace, Aida, sí se tendrá que hacer una revisión de todas las estancias de este tipo, precisamente pues para proteger la vida de los migrantes. La segunda cuestión, no sé, fiscal, si usted quiera responder. Sí. Se analizaría, pero finalmente tendría que existir que el hecho de haber llevado a los migrantes a la estación migratoria, esa es la que no tendría que tener sustento jurídico. El hecho de que estaban en un área y que finalmente se prendió fuego y no les abrieron, estarían los delitos que yo he mencionado. Pero es algo, como les he comentado, hasta que no podamos analizar y sigamos entrevistando e investigando, y algo muy importante, lo que hemos comentado, este plan de contingencia de protección civil, los protocolos vigentes de las estancias migratorias, todo cómo funcionaban estos centros, creo que eso es lo que nos va a dar mucha luz en la investigación para determinar los demás delitos. Adelante, por favor. Secretaria, muy buenas tardes. Fiscal, muy buenas tardes. Gustavo Castillo de Uno TV. Preguntarles, vemos en este video terrible pues que está cerrado, están en una reja, tras una reja los migrantes. ¿Es común en algunas otras estaciones migratorias tener así a los migrantes encerrados y con llave? Y preguntarle, de acuerdo a las primeras investigaciones que han recabado ustedes, ¿por qué no abrieron la puerta? Por favor, muchas gracias. De la primera pregunta es parte de la investigación precisamente y de la revisión de esta y de otras estancias. Pero aquí yo sí quiero dejarle a la señora fiscal la parte de lo que se relaciona precisamente con este grave suceso, gravísimo suceso en relación con por qué no acercaron la llave y evitaron la pérdida de vidas humanas. Adelante, fiscal. De acuerdo, como lo menciona la secretaria, para nosotros ese hecho, y así como usted lo menciona, también es indignante y es toda la Fiscalía General de la República está resuelta a investigar la comisión de ese delito y la protección de las víctimas. La cuestión, y como ustedes han mencionado, de si existía una llave, pero también alguna otra forma para poder, si no, romper el candado y poder hacer que salieran estas personas. Nos vamos a abocar con gran compromiso
a esa investigación precisamente para que no quede impune este hecho que compartimos con usted, que es de una gravedad muy grande. Adelante, por favor. ¿Alguien más? Adelante. Buenas tardes. Andro Aguilar, de Animal Político. Yo tengo un par de preguntas para la fiscal. De acuerdo con lo que llevan de avances de las investigaciones, ¿ustedes podrían descartar que una de las razones de las inconformidades de las personas migrantes era que no se les había dado agua durante varias horas, como se recopilaron en varios medios locales? Esa sería la primera pregunta, por favor. Sí. Es dentro de las declaraciones, como le he comentado, tenemos solo algunas declaraciones de personas migrantes que estaban en el lugar, pero sí algunos de ellos lo mencionan. Sin embargo, nos faltan muchas declaraciones por recabar por las personas que todavía no han podido declarar. En este primer momento le podría decir, pero de lo que mencionan es que tenían este temor a que iban a ser deportadas. Una segunda pregunta es, al principio de su exposición señalaba que una de estas órdenes de aprehensión podría ir contra la persona que inició el fuego. ¿Esto significaría que una de las personas migrantes sería también, recaería una de estas órdenes de aprehensión sobre ella? Sí. Okay. Y una tercera pregunta para la secretaria es, si bien el Instituto Nacional de Migración depende de Segov, y el titular de Segov dijo que hay un convenio en el que Relaciones Exteriores está atendiendo el tema migratorio, ¿por qué ninguno de los titulares de estas dependencias está en esta mesa? Gracias. Lo que le tengo que responder es que cada una de esas instancias está haciendo su trabajo de manera institucional, tanto la Secretaría de Relaciones Exteriores como la Secretaría de Gobernación. Y yo estoy aquí en calidad de coordinadora del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México y estoy para responder, para dar la información y llevar a cabo este ejercicio de informar como es nuestra obligación. Y pues seguiremos trabajando, todos están sumando, todas las instancias están sumando a la investigación de los hechos y a la revisión de lo que se tenga que hacer. Adelante. Gracias. Buenas noches. Primero, me gustaría que nos aclararan sobre estas órdenes de aprehensión o estas solicitudes de órdenes de aprehensión. Decía que una de ellas… ¿Puede decir su nombre? No lo veo. Sí, Antonio Baranda, de Reforma, secretaria. Gracias. Les preguntaba, una de las solicitudes de órdenes de aprehensión es en contra de la persona que consideran que inició este fuego. Ya decía que es una persona migrante. ¿Cuál es el estatus de esa persona? ¿Fue uno de los migrantes que resultó lesionado? ¿Cómo se encuentra? Sí, es parte de la investigación. Quien lo han señalado son las demás personas migrantes y, como le comento, no podría en este momento dar más elementos porque es parte de la investigación, pero sí es señalado por las mismas personas migrantes que declararon. ¿Se encuentra lesionado? ¿Está hospitalizado? Le comento, de verdad, es una orden de aprehensión que se va apenas a solicitar. Creo que si yo comento estoy incurriendo en una responsabilidad si me quito la reserva de la investigación. Y me gustaría conocer en contra de quiénes serían las otras solicitudes de órdenes de aprehensión. Las otras tres, ¿son guardias privados, son agentes de migración? Exactamente, son servidores públicos y guardias privados. ¿Cuántos de migración, cuántos guardias privados de estos tres que quedarían? Serían 2 del personal de migración y 1 de guardias privados. Insisto, en este momento, en el día de hoy, las órdenes se tienen que trabajar fundando y motivando cada una, concatenando toda la serie de elementos probatorios para poder ir a la audiencia oral con sustento. Es por eso que el día de mañana vamos a seguir trabajando en las nuevas solicitudes. En este momento
no me gusta transgredir esta reserva de la investigación porque es un deber que tengo como Ministerio Público. ¿Cuántos servidores públicos están siendo investigados, además de sobre quiénes se solicitará la orden de aprehensión? Como comento, si vamos a seguir informando una vez que nos las hayan otorgado, podría yo informarlo en este lugar. Muy bien. Y por último, secretaria, preguntarle por qué el día de ayer tanto el secretario de Gobernación como el secretario de Relaciones Exteriores prácticamente se echaron la bolita en este tema. Usted dice que usted está dando la cara aquí, como le instruyó el presidente en la mañana, pero no están los secretarios, como decía el compañero, ni de Gobernación ni de Relaciones Exteriores, y ayer pues prácticamente se echaron la bolita y ahora le delegan la responsabilidad de seguridad pública, cuando migración es un tema evidentemente que tiene que ver con Gobernación. Yo sí le puedo contestar que mi trabajo como coordinadora del gabinete me da la oportunidad de estar en contacto e informándoles a ustedes como diariamente sucede en el gabinete. La encargada de dar el reporte general en el gabinete de todos los hechos ocurridos en el país es su servidora. Entonces, lo hago diariamente y lo voy a seguir haciendo de todos los hechos que suceden en el país. Esto es más allá de cualquier situación de otro tipo y estamos, nuestro equipo, el equipo de la Secretaría de Seguridad, el subsecretario Bucio está ya en Ciudad Juárez. Entonces, pues es parte de mi responsabilidad informar. Por lo demás, los secretarios de Relaciones Exteriores y también de Gobernación están atentos y haciendo las actividades que corresponden en cada uno de los ámbitos de su competencia. Y pues estamos informando de manera clara, transparente, y que tenga la población la información que ustedes van así a darles, a proporcionarles, y para que sepan cómo va el avance de las investigaciones. Y también pues cuando se hagan el cumplimiento de las órdenes de aprehensión de los responsables, también se va a ir informando, como hacemos normalmente ante unos hechos tan graves como los que ocurrieron en Ciudad Juárez. No le entiendo. ¿Pueden darle el micrófono? Le preguntaba por qué no hay funcionarios cesados todavía. Prácticamente han pasado algunos días y todavía no hay ningún funcionario cesado ni que haya sido separado del cargo por estos hechos. A ver, nosotros estamos hoy en día recibiendo las investigaciones y coadyuvando con la Fiscalía General de la República. Si hay necesidad de cese, si hay necesidad de hacer presentaciones ante el Ministerio Público, no lo vamos a dejar de hacer. No se va a proteger a nadie. No va a haber impunidad. No estamos nosotros diciendo que este sí fue y este no fue. Eso le toca decidir al Ministerio Público con base en la investigación. Reserva de las investigaciones, ¿no tendría que haber algún funcionario por lo menos que presente su renuncia por estos hechos tan graves? Es parte de la investigación. Nosotros sí queremos decirles que si hay un responsable no se va a proteger a nadie. Toño Baranda, no se va a decir, oye, te vamos a proteger. Mira, no es como en otras administraciones. Es un hecho muy grave y así lo estamos nosotros evaluando. Aquí, si quieren, terminamos con esta parte y luego nos pasamos acá con mucho gusto. Adelante, por favor. Diga su nombre. Claro que sí. Daniel Rosas, de la octava de Grupo Radio Centro y la corresponsal de Telesur en México. Me disculpo si de alguna manera ya se hizo la pregunta, tuve que salir a hacer un enlace, pero quiero preguntarle sobre las versiones que hay de que el fin de semana antes de los hechos se hicieron redadas en contra de migrantes que habían estado solicitando dinero para poder
pues hacerse de recursos y que justamente esas redadas habrían derivado en la detención de un mayor número de ellos y su traslado hacia esos albergues, saber si, entiendo que se estará investigando, pero si ya tenemos algún avance, algo que se puede informar. Exactamente, se está investigando. Es parte de las declaraciones que van teniendo las personas que están en los hospitales y de los propios participantes de esto. Entonces, vamos a estar informando si esta condición se dio así como usted lo señala. Es lo que dijimos anteriormente, pero hay versiones que sí lo señalan. Secretaria Fiscal. Adelante, por favor. Buenas tardes, Sandra Argüelles de Univisión. ¿Hay más videos sobre este caso? ¿Hay más videos donde sean parte de la investigación? ¿Se van a dar a conocer algunos de esos videos? ¿O en esos videos se puede ver donde estos funcionarios o estas personas de seguridad pues actuaron sin los protocolos necesarios? ¿Y por qué en esa estación solo estaban los hombres? Usted comentó hace rato que estaban por algunas denuncias de vecinos donde estaban molestando. ¿Solo por ese hecho estaban encerrados y estaban así hacinados de alguna manera? ¿Y por qué solo los hombres? Dentro de las mujeres que pudieron salir o que eran parte de ese grupo y que pudieron declarar, dicen que solo habían detenido a los hombres y eran a quienes mantenían encerrados. ¿Por qué? Yo quiero ser muy clara al respecto. De ninguna manera ni la fiscal ni su servidora estamos justificando estos hechos. Absolutamente no. Y la cuestión en donde estaba la estancia provisional, que así le llaman, es parte de la investigación saber la condición de por qué estaban los varones de un lado, las mujeres. En realidad, ¿por qué había una puerta que estaba cerrada, que no se abrió y que provocó estas muertes? Esa es parte de la investigación precisamente de lo que usted está señalando. Y ver los errores, la falta de protocolos o la falta de cumplimiento a los reglamentos, eso es parte de la investigación. ¿Usted? En la carpeta solo consta ese video, pero también lo que usted hablaba de cámaras externas, eso también se está solicitando a Policía Federal de Investigación. Debo decir cosas como de las cuestiones de las primeras versiones. La primera versión es que una de las personas que estaban dentro de la estancia le hizo daño a la cámara que estaba ahí cercana. Esa es una de las primeras versiones que es parte también de la investigación. Y la otra también es que aún estamos en la Fiscalía, de ver quiénes son las personas, porque en unos casos los que declaran solamente dan la fisonomía, no saben el nombre de la persona, para que ustedes no piensen que no se tienen avances de cómo era tal persona, pero no necesariamente sabían ellos el nombre del guardia o el nombre del migrante, sino que saben las características físicas de las personas. Y ahora se está, exactamente viendo cuál es el nombre de esa persona. Entonces, para decirles más o menos en dónde es que está parte de esta investigación, ¿no? Adelante, por favor. Hay un video que está muy lejano, que sí se tiene, es una cámara lejana, pero que no tiene más que la cuestión del humo y todo eso, que seguramente después la tendrán, porque es una cámara que es de la calle, digamos así, está lejana, no está dentro de la estancia. Pero bueno, ya dijimos que esas imágenes pues son reales. Adelante, por favor. Secretaria, Alejandro Villa de La Lista News. Dos preguntas. ¿Es legal que las personas en contexto de movilidad estuvieran privadas de la libertad? Y segundo, ¿es legal que la Policía Municipal participe en estas redadas y detenga migrantes? Es parte de la investigación.
¿Pero es legal? Ahorita lo que le puedo decir es que es parte de la investigación. Nosotros no conocemos en qué condición migratoria estaban estas personas. Pero incluso… O sea, yo no le puedo decir hoy que ahorita en este momento cuál era la condición migratoria. Pero entonces, aún así… si había un delito, quizás sí, pero yo no sé si ese lugar estaba hecho para esta parte. Lo que sí es que hay delitos y es completamente, es un delito grave lo que aquí sucedió. Falta ver cada uno de los pasos cuáles delitos se cometieron en este caso. Y la participación de la Policía Municipal en detención de migrantes, eso ha sucedido en Tijuana y en Ciudad Juárez en varias ocasiones. ¿Eso también es legal o se está investigando? Lo que le puedo decir en términos generales es que hay digamos, un reglamento que permite o no a las autoridades participar o no en este tipo de eventos. Hay personas, necesitaríamos revisar en este momento quiénes son los que tienen capacidad para pedir exactamente los documentos a personas que son, que son migrantes. Sí hay autoridades que están autorizadas para esto. Por ejemplo, no todos están autorizados para pedir estos documentos. Y lo daremos a conocer con mucho gusto para saber exactamente quiénes tienen esas funciones. Con Gracias. mucho gusto. Adelante, por favor, y luego lo pasan para acá, que todavía nos faltan 5, ¿verdad? Sí. Levanten la mano. 5. Adelante, todos les respondemos. Adelante. Gracias, secretaria fiscal. Buenas tardes. Yo quisiera insistir un poco en el asunto de la persona migrante presuntamente inició el fuego. Saber nada más, ¿está localizable? Y la otra pregunta, si esta empresa de seguridad privada tiene elementos actualmente trabajando en más instalaciones del Instituto Nacional de Migración. Gracias. Sí, la persona migrante sí está localizada, como les comentaba, es en base a declaraciones de otros migrantes que estuvieron en el lugar de los hechos y sí está localizable, sí. Y sobre la empresa de seguridad privada, mire, ahorita sí se está acopiando toda la información sobre esta empresa para saber, insisto, si tenían los permisos en regla, si qué clase de servicio estaba prestando, si es, por ejemplo, que tenía permiso para portar armas, si tenía, cuántos elementos tenía esta empresa contratados y de qué se trataba el contrato que tenía con el Instituto Nacional de Migración. Todos son los elementos que van a formar parte de la carpeta de investigación exactamente y saber cuál era la capacitación que tenían estos guardias privados. Adelante, por favor, ¿le puede pasar el micrófono por el lado derecho? Adelante. Hola, buenas tardes. María Berza, de la agencia AP. Sí. Le quería preguntar sobre el migrante al que se va a solicitar la orden de aprehensión. Ustedes han mencionado también que hubo un migrante que quiso destruir las cámaras de seguridad. ¿Es la misma persona o son dos personas diferentes, dos migrantes diferentes? Nosotros ahorita solo tenemos esta cuestión sobre, son otras declaraciones. Ahorita nosotros, esta orden de aprehensión es solo por la cuestión de haber iniciado el fuego. ¿Pero es la misma persona o no? No sé. ¿Y este migrante estaba fuera de las rejas o dentro de las rejas? Adentro. Sobre las 8 personas identificadas que ustedes han comentado en un principio, que eran 3 servidores públicos y los de la empresa privada, ¿todos han rendido declaración en la Fiscalía o solamente parte de ellos? No, han rendido, ya están las declaraciones, sí. ¿El delegado del INAMI en Chihuahua también ha rendido declaración ante la Fiscalía? No, aún no.
Otra de las preguntas era si ustedes ya tienen identificado si solamente había unas llaves en la estancia migratoria y quién tenía esas llaves. No, eso también es ahorita parte de la investigación. Ustedes también han dicho que parte de la investigación es saber cuántas personas había en la instancia, en las instalaciones. ¿Eso quiere decir que puede haber o no descartan que hubiera más de esas 68 personas? Hasta el momento eran las que estaban registradas. O sea, sí hay un registro de qué personas están dentro, hasta el momento. Entonces, eso se va a ir deslindando cuando las personas, por ejemplo, que están hoy en calidad de, digamos, desconocidas, que no tienen todavía un nombre, se va a ir viendo si corresponde a quién. Todavía estamos en esa parte de las definiciones. ¿Cuáles de las que están heridas y que hoy no han podido aún declarar corresponde su nombre de este listado? O sea, que si le he entendido bien, puede que hubiera personas no registradas que estuvieran en las instalaciones. Al momento es la lista. No ha resultado nadie más, pero si así sucediera lo estaríamos informando. Sobre ustedes también han dicho que han tomado declaraciones a las mujeres. El INAMI habló ayer de asistencia a 15 mujeres. ¿Esas declaraciones de las mujeres eran mujeres que estaban en la parte de mujeres de esas instalaciones? Y si es así, ¿cómo salieron o qué información les transmitieron? Ellas no estaban con rejas, o sea, no estaban cerradas en celda, ¿y cómo salieron? Sí, ellas igual han declarado, sí estaban ahí mismo en las instalaciones del INAMI. El contenido de su declaración ahorita igual es parte de la investigación, no podría comentarle qué es lo que ellas comentan, pero sí ha sido tomado en cuenta también para ver el desarrollo de los hechos, ir concatenando las distintas declaraciones para poder llegar a ver qué es lo qué sucedió sobre lo que todo el mundo comenta del hecho de por qué no se abrió esa puerta. Pero las mujeres no estaban en una celda cerrada, entonces. No. Y por último, hay comentarios de que hubo una orden telefónica del INAMI, desde la delegación estatal del INAMI, para que no se abriera esa puerta. ¿Ustedes tienen algún testimonio en esa línea y si lo están investigando? Sí, por parte de nosotros, ¿no? ¿Usted? No, tampoco. No, absolutamente. Adelante. ¿Usted? Hola, buenas tardes. Arturo Contreras, de Pie de Página. Solo para precisar la cifra de las personas muertas, porque en la mañana en una lista que circularon desde el gobierno eran las 68 personas, pero si uno contaba a las personas fallecidas, pues eran 42 y no 38, y entonces ahora son 39. Entonces, saber exactamente cuántas son, y entiendo que lo van a aclarar en los siguientes días. Yo sí quisiera ser muy clara al respecto. El Gabinete de Seguridad, como Gabinete de Seguridad, no ha manejado absolutamente ningún listado. ¿Por qué? Por las condiciones que le estamos explicando hoy, precisamente de cuáles son los que están enfermos, que no han dicho todavía su identidad, y cuáles son los que lamentablemente también están pues fallecidos, y los cuales todavía no hay varios cuerpos aún sin identificar. Entonces, queremos ser muy cuidadosos al respecto, pues por respeto a las familias. Aún nosotros mismos tenemos algunas personas que no han sido identificadas. Entonces, yo no reconozco, digamos así, el número. Hasta el momento hay un listado que nos ha proporcionado el INAMI de 66 personas. Y lamentablemente, así inicié esta conferencia, hay 39 personas fallecidas. Ayer eran 38 y hoy son 39. Sí, la lista la emitió el INAMI, ¿no? Entonces, precisamente es porque esos datos no cuadran. Saber si tienen identificadas el número de personas no identificadas. Se los puedo dar en un momento más. Okay. Y
No es noticia que en México se detengan a migrantes y se les ponga en celdas de reclusión. Esto pasa en muchos centros migratorios, incluido el de aquí de la Ciudad de México, de Las Estacas. Organizaciones de la sociedad civil lo han advertido desde hace décadas. Esto no ha cambiado con esta administración. Una pregunta es, tal vez no sería para ustedes, pero una pregunta que cabe hacer es si cambiaría la política migratoria de México en estos pasos. O sea, si con estos hechos cambiaría la política migratoria, que está basada en el apoyo de los militares. La mayoría de los delegados estatales del Instituto Nacional de Migración son militares, y saber si esta formación influye en la cantidad de personas detenidas que hay. Lo que yo le puedo decir es que la política migratoria de nuestro país es de respeto a los derechos humanos. Y este lamentable suceso, que es una de responsabilidad de servidores públicos y de guardias que están muy bien identificados, no es la política de nuestro país, no es lo que nos dicta nuestro compromiso con la población. México es un país que tiene valores y que tiene leyes muy establecidas. Eso es lo que le puedo decir. Adelante, por favor. Buenas tardes. René Cruz, reportero de MBS Noticias. Ahorita comenta que la política migratoria de México es de respeto a los derechos humanos. Sin embargo, secretaria, pues esta postura no es compartida por cerca de 300 organizaciones no gubernamentales que dicen que la política migratoria de México mata. ¿Cuál es la respuesta a esta postura, por favor? Ya lo he dicho, nosotros tenemos respeto por las personas, por eso es que todo el tiempo estamos buscando con los países hermanos la forma de que en nuestro país tengamos cuidado al momento que vienen flujos migratorios, porque lamentablemente aquí en muchas de las carreteras, de los tramos, corren peligro. Eso no es lo hemos dicho siempre, que por eso queremos que haya una política migratoria por parte de Estados Unidos de permisos, porque no es a México a donde vienen, van hacia el norte del país. Entonces, lo que yo les puedo decir es que podemos estar trabajando con las organizaciones sociales sobre los temas. Yo respeto lo que usted está diciendo y las aseveraciones, pero lo que yo sí le puedo decir que no es una política de Estado la nuestra de que tengamos sucesos como el que acabamos de ver, no es igual. Entonces, ¿no se descarta o se descarta un cambio, un viraje en esta política migratoria, secretaria? Pues es que la política migratoria es de respeto a los derechos humanos, no es de los sucesos como el que acaba de suceder, y también de respeto a las declaraciones que tienen las organizaciones sociales. Por último, de mi parte, en estos momentos se mantiene también la postura de que Francisco Garduño seguirá en el cargo, y si puede decirnos a esta hora en dónde está el funcionario. Yo, hasta donde nosotros tenemos hoy la información, él está precisamente en visitas a los diferentes hospitales y revisando y dando la información a la Fiscalía General de la República sobre todas las peticiones y documentos que nos piden al respecto. Eso es lo que podría decirle. Sí, está en Ciudad Juárez, en las visitas a los hospitales, a los heridos. Adelante, por favor. Secretaria, muy buenas noches. Bogdán Castillo de N+, para preguntarle, las personas que perdieron la vida, ¿a partir de cuándo comenzarán a ser entregadas a sus países de origen? Yo le quiero pedir aquí la respuesta a la fiscal Irene Herrerías, porque pues sí depende efectivamente de las investigaciones y de las necropsias. Entonces, por favor, fiscal. Sí, claro que sí. Las necropsias fueron realizadas por la Fiscalía Estatal y ya fueron enviadas con nosotros,
pero para la identificación del cadáver, una vez identificado por los datos que nos den los consulados y también huellas dactilares, se hace en el protocolo para la entrega del cadáver, se hace el reconocimiento por un familiar y a partir de ahí el equipo de atención psicoemocional es que prepara a la familia y es el acompañamiento a la entrega de cadáver. Me informaron que hoy por la tarde estaba ya el primer familiar que había entrado con ellos y que estaba con el Ministerio Público para ello. Pero sí es un trabajo que se hace poco a poco para tener la plena certeza de que es la persona y para entregar el cadáver a su familiar. Pero van inmediatamente, ¿no? Desde el día de hoy, no podría decirles si ese día de hoy ya se entrega ese cadáver, se hacen todas estas diligencias que le comento. Sí, solamente con respecto a esa pregunta también, decir que bueno, el Gobierno de México va a prestar todas las facilidades para ser trasladados a sus lugares de origen. Y también respecto de las investigaciones, solamente una cuestión. Sí queremos decirle que en menos de 24 horas en estos hechos ya hay presuntos responsables de los hechos que están haciendo declaraciones. Adelante, por favor. Buenas tardes, secretaria fiscal, Alfredo Fuentes del Sol de México. Primero que nada, preguntarle, en el transcurso del día el gobierno de Estados Unidos ofreció ayuda y ofreció básicamente apoyo a las autoridades mexicanas para atender a los migrantes que se encuentran en la frontera con México. ¿Hasta el momento se sabe si van a trasladar a lesionados hacia Estados Unidos? Es una información que puedo tener en un momento más, que el equipo me diga exactamente si sí se ha aceptado, porque efectivamente, primero agradecer mucho a las autoridades de Estados Unidos de que efectivamente ofrecieron apoyo, pero en este momento que ya se haya aceptado, no lo tengo muy claro. Así que le pido por favor al equipo que me ayude a tener esta información. Ahora, en cuanto al escenario local, se ha hablado de la nula respuesta que ocurrió dentro de la propia estación migratoria por parte del personal del Instituto Nacional de Migración y del personal de seguridad privada, pero no se ha dicho en cuánto fue el tiempo de respuesta del cuerpo de bomberos local. ¿Cuánto tiempo tardó en llegar a las instalaciones a brindar apoyo a apagar el fuego? Fiscal. Aproximadamente, de acuerdo a las declaraciones de los migrantes, entre las 8:30 y 9 de la noche es cuando empiezan a apilar las colchonetas y se prende el fuego. Y empieza después de las 9 de la noche es que empieza el fuego y está cerca del puente donde también está la Guardia Nacional. Lo que a nosotros nos informan, porque nosotros como FGR llegamos después, pero que sí fue inmediato cuando llegaron tanto Protección Civil como los bomberos, como Policía Municipal, la Fiscalía Estatal, una vez que fue reportado el incendio. ¿Inmediata o a cuántos minutos se refiere? Yo no tengo en este momento el tiempo en que tardaron. En la carpeta sí está, pero no lo tengo en este momento para responderle. ¿Lo compartirán más tarde? Claro que sí. ¿Sí se puede decir eso? Claro. Ok, por último, insistir en lo que preguntaban de este lado, mi compañero. Si bien no han dicho o no se puede decir el nombre de la empresa de seguridad privada por la secrecía de la información y se continúa con el análisis de si contaban con los permisos necesarios para operar, pero más allá de eso, ¿se tiene identificado si el personal de esa misma empresa trabajaba en otra estación migratoria en el país o solamente trabaja en Ciudad Juárez?
Al momento, yo creo que el día de mañana o pasado mañana apenas cumplan con las órdenes de aprehensión, nosotros vamos a dar y a transparentar toda esa información. No tenemos ningún problema en proteger a una empresa privada que no cumplió con su deber. Entonces, sí les vamos a acercar la información para fundamentalmente, pues, que tengan todos los elementos la población de qué se trata. No estamos en una cuestión, lo quiero decir muy claramente, de protección de los datos de esta empresa, solamente que sí quisiera apegarme a lo que el Ministerio Público nos dice. Entonces, vamos a decir de cuánto es el contrato, desde cuándo, cuántos elementos, vamos a decir toda la información, ¿sí? Cuántos estaban trabajando en ese momento y cuál era la capacitación que recibía. Adelante, por favor, a donde están levantando la mano. Muchas gracias, buenas noches. Mi nombre es María Luisa Estrada, soy del estado de Jalisco, del medio de comunicación La Guillotina Política y Política Monterrey. Solamente tengo dos preguntas para que quede clara la situación. El secretario de Gobernación declaraba en un programa que, palabras exactas, aunque formalmente es la Secretaría de Gobernación para efectos administrativos, hay un acuerdo al interior del gobierno y Marcelo Ebrard, quien es el que se encarga del tema migratorio. Hay, pues, en el tema de especulaciones que se está abriendo demasiado la grieta sobre las declaraciones que hizo el secretario de Gobernación. ¿Realmente cuál es el acuerdo que se llevó? ¿Quién está llevando el tema de migración? Porque cuando entró el secretario de Gobernación, Adán Augusto, se supone que él iba a hacerse cargo del tema de migratorio, pero a través de estos hechos lamentables, pues él sale en un programa a declarar totalmente lo contrario, que pues formalmente es la Secretaría de Gobernación, pero la realidad es que es la Cancillería que está al frente Marcelo Ebrard. Esa es una. Y la otra, desgraciadamente no es la primera vez que se presentan este tipo de hechos en el país a partir de que empezaron las caravanas migrantes. Saber, pues, si ya tienen información de quiénes son los que están patrocinando las caravanas migrantes. Tan solo hace como 3 semanas llegaron 1,500 migrantes, no voy a decir nacionalidad para no estigmatizar, pero hubo un enfrentamiento en la línea en donde pues quisieron entrar a fuerza a Estados Unidos. También los hechos que pasaron en el 2021, en diciembre, en donde más de 50 pues, migrantes pierden la vida porque se volcó el tráiler donde iba. ¿Qué está pasando en la frontera en Chiapas? Porque yo escucho mucho que piden la renuncia de cierto funcionario, pero también hay una responsabilidad. Yo considero que si nos podrían apoyar con darnos una respuesta concreta, sobre todo la secretaria de Seguridad, ¿cuál es ese acuerdo al que se refería el secretario de Gobernación? Y si ya hay información por parte del gobierno en materia de seguridad, ¿quién está financiando las caravanas? Solo como dato, para traer un migrante de los 1,500 que llegaron hace 3 semanas, es un financiamiento de $5,000. Eso se multiplica por 1,500, ¿quién está soltando esa cantidad? ¿De dónde están financiando las caravanas y por qué llegan por lapsos? Pareciera que es, aunque no se quisiera manejar así, pareciera que es un tema político o politiquero. Esa sería las dos preguntas. Muchas gracias. Sí, de la primera pregunta, yo quiero ser muy enfática al respecto. Primero, nosotros estamos aquí para tratar el tema, informar claramente cuál es el estatus en este momento de las investigaciones en los hechos ocurridos en la estancia provisional en Ciudad Juárez. Entonces, eso es, digamos, la materia y eso así hemos hecho las respuestas.
Las investigaciones continuarán. Este es un primer reporte, digamos, y sí quisimos responder todas las preguntas y decirles qué es lo que está pasando, qué es como servidores públicos estamos haciendo. Y esa es la prioridad, la investigación y la atención para las personas que están en los hospitales siendo atendidos aquí por el gobierno mexicano. Y respecto de lo que usted pregunta es, cada dependencia, cada secretaría tiene muy claras, definidas las funciones establecidas en la Ley General de la Administración Pública Federal. Aquí lo relevante es aclarar qué sucedió y sancionar, castigar a los responsables que actuaron de manera indolente ante estos hechos, que realizaron diversos delitos y son responsables de las muertes lamentables de los migrantes. Entonces, esa es la preocupación fundamental. En lo demás, pues yo como secretaria poco opino de las cuestiones políticas, pero nuestra responsabilidad es atender estos hechos y revisar lo que se tenga que revisar de otras instancias. No se trata, insisto, de proteger a nadie ni de no dar la información suficiente para ustedes. La vamos a ir dando en otros momentos. En cuanto tengamos más, por supuesto que la vamos a dar, así como lo hemos dado hoy con mucha amplitud. Adelante, por favor. Gracias, secretaria. Jorge Chaparro, del diario La Razón. Preguntarle por qué se contrató a una empresa privada y no fue, por ejemplo, la Guardia Nacional quien estaría a cargo de la seguridad en esta estación migratoria. Si la Guardia Nacional tiene alguna injerencia o trabajo en otras estaciones migratorias o si está colaborando con el Instituto Nacional de Migración de alguna forma, ¿por qué no se encarga de la seguridad en estas estancias? Sí. Y si me lo permite también, bueno, preguntarle, esta seguridad privada, el presidente ha dicho que no se debería de contratar seguridad privada, que para eso tienen a todas las policías capacitadas en el país. ¿Está el Instituto Nacional de Migración en violación a las órdenes del presidente? ¿Está desatendiendo la instrucción presidencial? Y si hubiera alguna sanción administrativa por este asunto. Bueno, efectivamente hay que recordar que el señor presidente dio la instrucción efectivamente de la contratación y del apoyo del Servicio de Protección Federal. La mayoría de las instancias del gobierno federal tiene este servicio, pero algunas instancias, algunas dependencias no han hecho todavía estos contratos y estamos pendientes de que se acate esta instrucción. Entonces, no quiero abundar más, solamente decir que sí, efectivamente hubo esa instrucción, como usted lo señala, de contratar al Servicio de Protección Federal. Y pues habrá que revisar a fondo, insisto, qué empresa estaba aquí, por qué estaba aquí, cuáles eran sus obligaciones. Evidentemente que no era su obligación cerrar una puerta para que sucedieran estas lamentables muertes. Entonces, eso es lo que le puedo decir. Adelante, ¿alguien más? ¿No? Adelante, por favor. Aida. Con ella terminamos y están…
si están de acuerdo. Gracias, Adelante. secretaria. Perdón, nada más, para recapitular un poco esta última parte de los funcionarios, me gustaría saber si entonces, siendo uno u otro, sea el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, o sea el secretario de Gobernación, Adán Augusto, también podrían, ya que cada uno dice que es responsable de la parte migratoria, cada uno podría ser entonces también llamado por el Ministerio Público para señalar la conducente, para que den a conocer lo que saben sobre cómo se debe de acatar o llevar a cabo la política migratoria, sobre todo en estos centros. Gracias. Yo quiero referirme primero a que estamos hablando de los hechos lamentables que sucedieron en este lugar, en Ciudad Juárez. Eso es de lo que estamos hablando, de quién era responsabilidad del centro, quiénes son los que no permitieron abrir la puerta. Eso es de lo que estamos hablando. Nosotros hablamos de la responsabilidad de servidores públicos y de guardias de seguridad que faltaron a los reglamentos y a los protocolos y por esa causa fallecieron decenas de personas. Eso es a lo que me estoy refiriendo. Lo demás, yo no tengo una opinión al respecto. No, esa no es una opinión, estamos hablando de un caso específico. Lo otro, pues, es más especulación. De la estación migratoria, es parte de la investigación. Esa sí es, porque al momento, si yo le digo el nombre y quizás sea parte de los que van a tener alguna investigación grave, yo estaría cometiendo un delito de dárselo cuando es una cuestión. Entonces, yo sí quiero ser muy cuidadosa al respecto, porque por darle el nombre se puede caer un proceso. No quiero ser irresponsable. Adelante y muchas gracias. Gracias por su atención.